Nunca había sucedido en Chile antes. Nunca había sucedido esto. Yo tengo más de 60 años, no había visto nunca cosa como esta. Diga, más de 60 años tengo, pero nunca vi cosa igual. Como esto. En el río, cómo están, y yo los veo cuando los sacan. Los matan en unos tubos grandes que eso que hacen, sé que ahí los meten a los muertos, ellos mismos los carabineros. Como caen de abajo y la gritadera ahí mismo, yo no puedo dormir con una guaguita que tengo, si esto ya estaría bueno. No hay una más. Que pagaran la matanza ya, pues. Ya. No hay alguien que saque la cara por esos guachos, tanto guacho que está quedando, tanto hijo sin pan. Deja 10 niños. En la cola del pan, por comprar pan. Por estar comprando pan, lo mataron. Igualito porque después a Augusto le quitan las máquinas a esos jóvenes y la hacen aquí, capaz que nos vayan a tomar venganza. Sí, no sé. Esta weá es como abrir una caja fuerte para sintonizar. Hay que llegar a un punto y... Primero hay que apagar la luz, ponerlo bajito. ¿Está en anda acá? Con la luz apagada, bajito. Estamos con vela, Ahí viene. Ahí está. La de Moscú. Muy buenas tardes, amigas y amigos de Chile. Muy buenas tardes, queridos compatriotas. Constituye todo un símbolo que la primera batalla pública en la calle contra la dictadura recién entronizada se diera precisamente el 25 de septiembre. Como tú, no morirán, camarada Pablo Neruda. Bueno, yo nunca había hecho dibujo de figura humana. Yo soy arquitecto y dibujo el entorno, los edificios, naturalmente, las perspectivas, que el dibujo técnico que nosotros manejamos. Lo que ocurre es que en Dawson el comandante me facilitó lápiz y papel, que fui el único primero que tuvo eso en la isla, porque ahí no teníamos autorización para tener nada. Que lo tuve a raíz del trabajo para hacer todo el proyecto de restauración de la iglesia. Bueno, y después ya me quedé con el blog que me facilitó el comandante, y un día domingo cualquiera estaba Daniel Vergara instalado en la tarde, al día de pausa que no trabajábamos, con un bonito sol como este, hice un dibujo y me quedó, reconozco, bastante bien. Y entonces ahí los compañeros que lo vieron, otro dijo, bueno, dibújame a mí, dibújame, y todos empezaron, oye, dibújate esto, dibújalo otro, dibújalo más allá. Y así empecé a dibujar, aunque parezca increíble. Nos sacaron de Dawson en mayo para tratar de evitar que tuvieran que pasar el invierno allá, porque ya estábamos en condiciones difíciles y probablemente algún compañero podía haber fallecido con las condiciones del invierno ahí en Dawson. Y con la presión internacional que había exigiendo nuestra libertad, se vieron obligados a sacarnos, pero todavía no habían habilitado esto como campo de concentración, o no habían tomado la decisión, en definitiva. El hecho es que nos cuotearon, nos llevaron a estos lugares cada uno en grupos separados, pero en junio, cuando ya tuvieron esto listo, nos reunieron a todos en la comisaría de carabineros que hay ahí en San Isidro, y en un bus, naturalmente nos esposaron a los asientos del bus y nos trajeron a todos reunidos nuevamente aquí. Campo de detenidos Ritoque, efectivamente. Y hay que reconocer que para nosotros que veníamos de Dawson, esto fue un remanso, una maravilla.
Yo creo que todos empezamos a respirar aquí, cuando se siente el aire que se percibe en este momento, esta brisa tan exquisita y este sol. Claro, después de haber pasado por los hielos y los vientos huracanados de 100, 120 kilómetros por hora de la isla, esto era un paraíso, a pesar de que fuera un campo detenido. La verdad es que esto fue concebido como balneario, pero ellos lo adaptaron como campo de concentración. Nuestra barraca, presumo que es esta, que naturalmente era una plataforma. Todos los que estábamos aquí estábamos sin juicio alguno, no había motivo alguno para nuestra detención. Jamás, yo nunca tuve ningún juicio de ninguna naturaleza. Estuve 2 años preso. En total me echaron para afuera hasta el día de hoy, como diría Condorito, todavía exige una explicación. Yo pasé 1 año aquí, desde junio del 74 hasta mayo del 75, momento en que me trasladaron a Tres Álamos, donde estuve un par de meses y de ahí me expulsaron fuera de Chile. Escucha Chile. Las noticias que la Junta esconde y prohíbe. Lo que ocurre dentro de Chile y la voz de la solidaridad del mundo. Escucha Chile, un programa de Radio Moscú. Mira, mira lo que está pasando, mira lo que está armándose, mira cómo se va moviendo. Háblame con el tsunami que se produce aquí, ¿eh? Mira la fuerza que tiene. Es decir, es totalmente orgánico. Todo lo que tú haces en una tela de este tipo que está sin la cola del apresto, mira cómo se reúne. Bueno, esto es lo que yo estaba pintando en esa época. Es un trozo que se salvó del cuadro, ¿entiendes? Este otro trozo de otro cuadro tuvo un ojo mío. Pero en realidad era un cuadro monstruoso. Entonces yo ya no resistí más y lo corté. Y después me dio pena tirar ese pedazo a la basura, así que lo dejé ahí. Entonces, bueno, aquí hay esta carta, que es esto es el color que tiene, es maravilloso, porque esto es los años que lleva impreso. Esto fue impreso en agosto del año 75. Fue la carta que yo envié al periódico El Mercurio protestando sobre los despidos en la universidad y respecto especialmente a la situación en Bellas Artes, ¿no? Entonces esto lo publicaron un día jueves, saldría a las 8 de la mañana, a las 9 de la mañana el rector, y a mí me llegó la carta a las 10:30, me habían echado a la universidad por esta historia. Y en realidad es una carta que es razonable, y por eso la publicó el Mercurio también, porque es que defender la universidad era una cuestión importante en un mundo de bárbaros. A ver, dice así: señor director, alcance a situación en Bellas Artes. Algunas amables correcciones al artículo referente a la Facultad de Bellas Artes. Bonatti se escribe con una T. No he participado en la confección de listas de despidos de personal. Me opongo a los despidos. Eso es lo que le cayó como bomba a este gallo. Me opongo a los despidos. De la lista de los ex despedidos, solo conozco 6 o 7 nombres. La comisión que integré evaluó rendimiento académico y solicitó una exposición de obra de miembros de esta facultad. Exposición que en estos días se encuentra abierta al público en el Museo de Arte Contemporáneo Marco Bontá, Parque Forestal, que es el MAC actual, ¿no? Apruebo el criterio del decano en la reducción obligatoria. Es universitario y académico, y cuando se es universitario y académico se nota, y eso le pegó como patada al rector, ¿entiendes? Yo le encuentro razón al pobre rector, pero el pobre rector podría haber tenido más bolas en su sitio y haberle dicho que no a los de la DINA que armaron todo este lío espantoso de allanar casa y llevar profesores a un campo de concentración, ¿entiendes? Me echaron de la universidad, me dijeron que a fin de mes tenía que... Mi cargo desaparecía, o sea, no había más cargo, la cátedra de grabado que yo ejercía se terminaba. Muy bien, y después de eso no se terminó nada, pusieron a otra persona ahí, claro. Y después de eso yo ya olvidado la universidad, porque un día me llevé la sorpresa que me allanaron la casa y me llevaron a Tres Álamos y Cuatro Álamos, que es una experiencia bien poco recomendable para seres normales, bueno, ¿eh?
Esperamos sus cartas con manifestaciones de solidaridad con los patriotas chilenos. Serán utilizadas en un programa especial de Radio Moscú, en el Radio Meeting de Solidaridad con el pueblo de Chile, que vamos a transmitir el 11 de septiembre. Nuestra dirección es URSS Moscú Radio, Redacción Latinoamericana, Radio Meeting de Solidaridad con el pueblo de Chile. Y de pronto viste aquí ya no se ve. Para atrás. Pero aquí había un pedazo que estaba cerrado. Miren, para atrás ya no se ve la estación, así que de pronto bajábamos por esa loma. Sí, es probable que sí, porque todo el sector, todo el sector este estaba cerrado. El año 83 es un año bien simbólico, porque es el año en que se inician las movilizaciones masivas. Y por alguna casualidad nos tocó a nosotros inaugurar, como decía la Pati, el tema de las relegaciones masivas. Entre el 73 y el 83, los 10 primeros años de la dictadura, las relegaciones son individuales. Reabrimos Pisagua como campo de concentración y nos tocó de una u otra manera a nosotros ser protagonistas de esa parte de la historia. ¿Vamos a la house? Cuando nosotros llegamos aquí, fue una sensación de desolación tremenda, porque tú llegas, no es lo que hoy día existe, pero a lo que llegamos era un pueblo totalmente abandonado, sí. No existían habitantes. Inhóspito, total. Totalmente inhóspito. Sin luz. Ahora, yo en particular creo, no sé si te interpreto, pero después de la CNI, llegar aquí... Era un paraíso. Después de haber cumplido todo el trámite en la comisaría, del fichaje y todo el tema, nos vinimos para acá y debemos haber llegado aquí como a las 8 de la mañana. Y estuvimos acá hasta las 7, 8 de la noche del 24 de junio de 1983, en que nos sacaron rumbo a Santiago. En esta casa vivimos casi 3 meses. 30 personas, y es muy importante para nosotros. Igual que tuyo también, Radio Moscú, la primera de Chile, Radio Moscú. Escuchan Chile. Yo era estudiante secundario, era actor secundario y de provincia. Que eso ya el sumum es bien distinto, es más mortecino, toda la experiencia era más queda, igual que en muchos lugares las protestas estaban muy acotadas, eran de estudiantes universitarios, acotados a un espacio geográfico de 2-3 cuadras, y algunos segmentos en las poblaciones con partidos políticos también muy acotados, y en Serena y en muchas provincias las poblaciones además no recorren, no atraviesan el casco de la ciudad, están siempre apartadas. Hay un río, hay un... Entonces la vida podía seguir cotidianamente en una cierta opacidad, pero donde no era evidente el conflicto. Yo antes de eso de niño vivía en el campo. En el campo, el primer televisor Motorola llegó cuando yo había tenido 5 años, y toda la memoria que tengo antes es de radio, en la noche, y mi papá sintonizando, y mucha onda corta con esa cosa que se iba. Entonces yo tengo ese recuerdo que se te vuelve entrañable. Si tú estás haces carpita entre tu papá y tu mamá en la cama una noche que llueve mucho, que hay rayos y hay tormenta, y te metes en esa oscuridad, acalorado por tu papá y tu mamá, y lo que tienes es el sonsonete de una radio con una historia de terror, eso se te fija en el organismo entero, pues se transforma en un recuerdo entrañable. Entonces,
A mí me quedó la costumbre desde niño de dormirme sintonizando una radiocassette o lo que tuviera. Al principio tenía una grabadora, tenía una perilla y tenía radio. Y mover el dial en la noche, porque era una experiencia que te conecta con lugares lejanos. En este nuevo aniversario de Unidad y Combate, la voz de un dirigente de las Juventudes Comunistas de Chile. El mensaje de Manuel Guerrero, miembro de la dirección de las Juventudes Comunistas. Sobre todo, esta hora es una hora en que unimos el recuerdo al combate. A través de las movilizaciones de nuestro pueblo, a través de la presencia de los trabajadores y de los jóvenes, se manifiesta la voluntad de aunar esfuerzos, de sumar todas las potencialidades del pueblo y de la nación chilena para exigir la expulsión del tirano. Una señal emitida desde Moscú, una señal combatiente, que es, con toda la lucha que implica abrirse paso en las ondas para transmitir un mensaje anticapitalista y en el caso de Chile contra la dictadura, le agregaba un componente. Entonces yo justo estaba empezando a participar en política, tendría 15 años, y ahí es cuando uno escuchaba Radio Moscú, antes no. Lo que más marcaba era la cosa de la sensación de clandestinidad, porque en los colegios nosotros estábamos articulando un movimiento estudiantil con toda la cosa de los actores secundarios y eran algunas personas por cada colegio. En la escuela mía seríamos 5, un comunista, un mirista, un socialista y qué sé yo, alguien más. Entonces nos teníamos que reunir clandestinamente, en puntos. Entonces eso le añadía un saborcillo, siendo uno adolescente, bastante interesante también. O sea, saber que uno podía burlar las vigilancias y que además estaba planificando grandes acciones. Estaba haciendo saltar las cosas por los techos y hacer paro y qué sé yo. Eso era muy entretenido. Y la Radio Moscú era parte de esa dinámica. Alguien te decía, mira, en la noche a tal hora en la onda corta, pero la onda corta tiene señales por metro, 25 metros, 22 metros y después hasta 70. Y son cada vez en el dial más cortas, pero las señales más claras están hacia el final del dial, pero están comprimidas una al lado de la otra. Entonces ahí en 25 metros en alguna parte tú tenías que tener una radio con sintonía fina, ojalá, que era un sintonizador más pequeño, que en la onda corta funcionaba y tomabas Radio Moscú. Pero cruzada por otras emisiones, que eso pasaba siempre en la onda corta. Y ahí te informaba. Y la Radio Moscú sonaba fuerte, la Mosca sonaba fuerte, tenían seguramente grandes parlantes los rusos apuntados para emitir la cosa. ¿Por qué la Mosca? Porque así le decían, pues. O sea, en los PERS o en las ferias, por ejemplo, si vendían radio usada, le ponían un letrerito que decía se escucha la Mosca. En lenguaje clave decir se escucha la Radio Moscú, en la radio, en el aparato. Había que escucharlo, evidentemente, en la clandestinidad, no sé, a menos en ninguna parte. O sea, que un vecino escuche que tú estás escuchando sangrientas proclamas contra la dictadura, informes pormenorizados de los estragos y los levantamientos populares, un horror, pues no, ¿para qué? Entonces tenía ese componente, se escuchaba de noche generalmente, que además hay mejor recepción de la radio, y porque te da ese espacio de intimidad, pero el efecto sigue siendo ese mismo gesto atávico del enfermo, de la persona que está lejos, que está en un campo y que en la oscuridad sintoniza una radio bajito para conectarse de alguna manera con algo. Los cementerios clandestinos de Pinochet. En Chile parece haber sonado la hora de los cementerios clandestinos. En todas las provincias del país hay hombres y mujeres que buscan lugares escondidos, minas abandonadas, pozos en desuso, profundos barrancos, montes apartados, donde fueron sepultados secretamente los asesinados por el régimen fascista. Hoy faltan por lo menos 2.500 chilenos y sus familiares los buscan. No se han resignado a su desaparición ni han aceptado la versión oficial de que murieron en enfrentamientos. No se contentarán con nada menos que la verdad
Esta larga búsqueda ha comenzado a dar resultados, macabros, pero profundamente aleccionadores. En los últimos 10 meses han sido descubiertos en Chile por lo menos 3 cementerios clandestinos. Y la evidencia ha demostrado clamorosamente ante los ojos de Chile y el mundo la brutalidad y crueldad del régimen fascista. La verdad se abre paso día por día, hora por hora. En los más apartados rincones de Chile, el pueblo está buscando a sus muertos que se alzan para acusar a Pinochet. Mira, ahí estaba ahí el está cuidador Lara. de... Ahí está el Lara. Washington Lara haciendo turno. Está clarito el compañero haciendo turno al teléfono. No, pero yo aprovechaba de escribir aquí. Aquí le escribía a mi compañera y le escribía todas las sí, cartas. casi toda la gente escribía aquí. Yo me acuerdo que aquí preparaba algunas clases para los pescadores. Desde que yo empecé a militar, era como obligación escuchar la radio Moscú, porque ahí se entregaban los informes. Entonces, estaba la voz de la Katia, que era inconfundible, Efectivamente. y la voz de José Miguel Vara, que era como la voz oficial. Y me pongo el teléfono y dicen, aquí habla José Miguel Varas, de la radio Moscú. Y yo escuché la voz del José Miguel Vara, porque la conocía, porque la habíamos escuchado tantas veces en la radio. Planteé la cantidad de presos que estábamos aquí, que esto era un campo de concentración, que venían personas de la CNI, nombré a algunos, creo, de los que veníamos de la CNI, que habíamos sido torturados, que habíamos mantenido no sé cuánto tiempo. Y las otras personas que habían estado participando en una gran protesta que fue bastante grande para lo que era esa época. Lo más impresionante es que yo hablé sin ni siquiera concentrarme con quién estaba hablando ni nada. Entonces, cuando salí, me preguntaron, ¿y con quién estabas hablando? Yo le dije, con la radio Moscú. Me dijeron así. Mira, la verdad es que yo trabajaba en la compañía de teléfono y para mí fue súper, también con harto miedo, porque yo era esposa de un preso político que el 73 había caído en Pisagua, de un hermano que también estuvo preso y de unos familiares directos. Y la verdad las cosas, cuando me llega el llamado a mí de Venezuela, para ese contacto con Moscú, Venezuela, porque no era así, directamente no había, enlace había. Y yo digo, ¿me la juego o no me la juego? ¿La tiro o no la tiro? Esa cosa de compañera, de decir, esto tengo que hacerlo, y no mire más, siendo mujer de preso político, imagínate. Y pesco la llamada, y aquí en Pisagua, la operadora de Pisagua me hace un tapo. Me dice, no puedo porque yo no estoy por llamar a ningún preso político. Porque mi labor es estar acá. No sé cómo le digo, por favor, es urgente que llame, pero sin decirle realmente que era de la Unión Soviética. Hago el enlace, hable y escucho los primeros 3.000 segundos. Compañeros, estamos en un campo de concentración, aquí en Pisagua. Y esa cosa que me entra a mí, que bien es todo el mundo, que lo escuche, que todo el mundo escuche cómo es Pisagua, segunda Pisagua. No sé, habían relegados, que no sabíamos mucho de ustedes. La verdad es que las noticias eran restringidas para cuando ustedes llegaron. Yo le planteé de la necesidad de la solidaridad con todos nosotros, me acuerdo, algo así fue. Entonces dije que nos ayudaba mucho a tener ánimo si es que teníamos mucha gente apoyándonos de todos los países. ¿Se acuerdan? De esta, que nosotros lo único que queríamos era que nos mandaran así con el puño en alto, con las ollas, el martillo, combativa, y los de, claro, y los de florcita, gaviotita, pajarito, entonces ya a esta altura no nos interesaban, pero parece que ellos creían que si nos mandaban de esto, no, era como que le permitían entrar, claro, porque era más fácil pasarla. Era como fácil pasarla.
nosotros escuchar la radio le decíamos trabajar la onda, porque dependía del equipo, la onda de repente se iba, venía, había que estar constantemente cuidando para escucharla. Esto aquí en Ritoque, a diferencia de Dawson, donde increíblemente se oía como cañonazo, en Dawson. Pero aquí costaba más, tenía más interferencia. ¿Por qué motivo andas a saber tú? Bueno, el hecho es que normalmente se escuchaba de noche, pero esta fue una transmisión especial de la radio, porque recuerdo claramente que el episodio ocurrió en el día, más bien en la tarde, después de almuerzo. I am calling Ritoque. Ritoque. ¿Aló? ¿Santiago? Señorita, yo necesito hablar con el campo de prisioneros de Ritoque. ¿Campo de prisioneros De Ritoque. ¿Dónde queda? ¿En qué ciudad queda? Queda en la provincia de Valparaíso, cerca de Quintero. Ya, un momentito, ¿de dónde está llamando, señor? Te estoy llamando de Moscú. Moscú, un momento, por favor. Es increíble. Te mando al campo. Muchas gracias. A raíz de haberle conseguido a don Lucho el premio Lenin de la Paz en Moscú, el Guayo Labarca tomó la iniciativa de llamar por teléfono aquí a Quintero, la base aérea de Quintero, que era la base de la cual dependía nuestro campo de prisioneros. Bueno, y eso ocurrió entonces en el curso del día, y estábamos en eso cuando de pronto escuchamos un alarido, no del lado nuestro, sino del lado de los compañeros, que creció, aplausos y todo, y alguien gritó entonces desde el otro lado, ¡el premio Lenin de la Paz, don Lucho! Y entonces corrimos todos, en una de las barracas nuestras había compañeros que estaban escuchando la radio. Y entonces alcanzamos a escuchar todavía la tentativa que hizo Labarca por comunicarse con la base de aquí. Eso lo alcanzamos a oír. Parece que hubo una primera noticia y después escuchamos la conversación telefónica. Aló, Ritoque. Aló, no se oye. Señorita, entonces yo quisiera que usted haga de intermediario para transmitir el mensaje que yo tengo interés en hacer llegar allá. Sí, dígame, señor. Yo estoy llamando desde Moscú. Habla el periodista Eduardo Labarca de Radio Moscú. Y tenemos necesidad de comunicar a un prisionero que se encuentra allí, a Luis Corbalán, una noticia de gran importancia. Dígame, señor. La noticia es la siguiente. En el día de hoy, él ha sido agraciado con el premio Lenin de la Paz. A ver, un momentito, por favor. ¿Aló? Me говорит. ¿Полиция? Хорошо. Хорошо. Un momentito, ¿aló, señor? Sí, señorita, quisiera que usted me indique qué persona ha recibido el recado y si acaso hay posibilidades de que a él se lo transmitan. Ya, un momentito, ¿aló, señor? ¿Aló? Ya, me dice que él le puede informar al señor Corbalán, que se lo va a decir, pero él no puede dar su nombre. ¿Cómo? ¿Me lo escuchó ya? Bien, finalmente, señorita, ¿usted me puede indicar su nombre o identificación? No, no puedo, señor, no puedo. Muy bien, señorita. De todas maneras, yo le agradezco mucho la gentileza que usted ha tenido con Radio Moscú. Buenas tardes. Impresionante. 60% de descuento en base a arancel colegios cercanos dentistas. Esto ocurrió el 30 de abril o 31 de abril. Se comunicó que a don Lucho le habían dado el premio Lenin de la Paz, ¿comprende? Y entonces yo, como siempre, corrí un riesgo con los dibujos, disimulé de alguna manera, no le puse, con motivo del premio Lenin de la Paz, le puse en este 1 de mayo recibe a sus compañeros. Este es el origen de este dibujo. Es impresionante Radio Moscú como lo que significó para nosotros estando presos eso.
no hay cómo calificarlo. Y era un imperdible, porque no podía pasar un día sin que escucháramos la radio, que siempre traía alguna información importante. Fíjate que de algún modo llegó una radio disfrazada, inocente, antigua, con perilla y toda esta historia, que le trajeron a algunos de los chicos que estaban presos ahí. La miraron por todos lados, era una radio cacharrienta que no tenía onda corta, era para escuchar la radio de la ciudad nomás, ¿entiendes tú? Bueno, total que dentro de la radio había un muy buen sistema de emisora de recepción de onda corta, ¿no? Entonces, pues, entró esta historia y la pusieron y se trataba de escuchar la radio de Moscú y había grandes dificultades por la frecuencia, todo ese tipo de todo, no teníamos antena y todo eso. Entonces, parece ser que los viejos, que son muy inteligentes estos viejos, desarmaron un catre y lo sacaron, llamaron al militar que estaba a cargo de todo esto, el comandante del campamento, y dijeron, mire, este catre se rompió, se hundió, así que lo vamos a dejar fuera de un catre nuevo. El tipo les dio un catre nuevo, diciendo que era el último que daba, las cosas de siempre, fíjate. Y ellos pescaron el catre antiguo y lo sacaron fuera al patio y lo pusieron pegado en una ventana, ahí. Y lo orientaban hasta que tomó frecuencia y conectaron ahí un cable de antena. Entonces eso estaba enchufado a esta radio y entonces se escuchaba perfectamente casi todo el planeta. Era fantástico el asunto. De los conscriptos que ejercían de guardia, uno de ellos, al venirse, era una compañía de Punta Arenas, unos compañeros en Punta Arenas le pasaron una radio a transistor, como le decíamos entonces, pequeñita, y le dijeron, pásale esto a los compañeros allá y dile que es para escuchar Radio Moscú. Esto te estoy hablando en diciembre del 73. Y efectivamente el pelado se las arregló en un momento de cierto descuido, le pasó a un compañero nuestro la radio. Ahora, cuando la sintonizamos, vimos que la radio venía preparada solo para escuchar onda larga. O sea, no estábamos en condiciones de escuchar Radio Moscú. Afortunadamente, en el lote nuestro había un ingeniero industrial, Walter Pinto, de aquí, de esta región, que había sido el gerente de la refinería de la ENAP aquí, que la abrió, la miró, cambió una conexión y la dejó conectada para onda corta de inmediato. Tal cual, no costó absolutamente nada. Y entonces, por suerte, venía con audífonos, porque si no también habría sido un problema. Y allí entonces establecimos la norma que todas las noches, una vez que nos cerraban la barraca, el compañero que quedaba de imaginaria en el lenguaje de la Marina es el que se queda a cargo de cuidar el fuego de la estufa que nos permitía mantenernos vivos, si no habríamos sido incapaces de soportar las temperaturas allí. El que quedaba de imaginaria escuchaba la radio y una vez que terminaba la transmisión se paseaba de un lado a otro transmitiendo las noticias. Y un día me cogieron en el patio y me llevaron así muy misteriosamente, porque esto lo sabía poca gente, porque si no lo habría sabido él. Ahí no había seguridad ninguna, o sea, no te fiabas de nadie. Entonces me llevaron, me metieron en un cuarto y escuché pues, a un gran amigo mío que es José Miguel Varas Morel, leyendo la lista de los nombres desde Moscú de los profesores que estábamos presos en el campamento. Impresionante, impresionante una cosa así. Primero la voz de un amigo, ¿entiendes? Y que no estaba solo, que de algún modo se sabía esta historia y se hablaba del derecho humano y esas cosas. Bueno, te venía una especie de calorcillo. De todos modos estaba igual de preso antes que después de haberlo escuchado, pero quiero decir, te producía una sensación de ternura, de fraternidad. ¿Entiendes? Eso es lo que yo sentí en la voz de José Miguel Varas, ¿no? A mí, yo tuve la suerte el primer día que me tocó, que fue pocos días después que empezamos a escucharla, la sintonizo, ¡pum!, y escucho nítida la voz de Volodya Teitelboim. Volodya comenta, que transmitía, creo que un par de veces a la semana, todos los años mientras estuvo allá.
que me dio muchísimo gusto. Y no, la radio fue fundamental para mantener la moral. Ahora, en Dawson había que pedir por abajo, porque había compañeros como Sergio Ucoch, por ejemplo, con un voluntarismo excepcional, entonces escuchaba la radio y se empezaba a pasear, los tenemos en el suelo. ¿Ah? Era, según él, la Armada tal cuestión, tal otra, ya todo se estaba desmoronando entre los militares. ¿Ah? Y nosotros, imagínate, estamos hablando de enero del 74, los teníamos en el suelo y este duró hasta el 90. Lo que pasa es que cuando yo llegué a este departamento, hace como más de 1 año y medio, 1 año y 8 meses, había serios problemas eléctricos con todos los enchufes, estaba todo muy viejo y hacía cortes y sucedían cosas raras. Tú enchufabas una cosa en un lado y prendías la luz en una parte y se conectaba lo que estaba enchufado en la otra parte. Entonces tuvo que venir ahí un eléctrico y empezaron a destapar las cositas, a sacar los cables y empezaron a pasar un par de eléctricos que se le iban collera el asunto. Y transpiraban con los probadores, iban para allá, iban para acá. No, al final vinieron los de estas torres, que son un complejo grande. Y empezaron a hacer un plano y todo, y fue ópera. Igual demoraron montones y se cabeceaban porque había recorridos dentro de los circuitos eléctricos muy extraños, inconducentes. Cables que no iban a ninguna parte, que estaban... Había muchos cables, había 8 cables, 9 cables en cada una de las tomas. Entonces, finalmente lograron detectar cuáles tenían corriente y se empezaron a sacar algunos tramos de cable de las cañerías internas. Entonces la pregunta era, ¿por qué diablos estaba eso así? Finalmente se fue arreglando como se pudo y otro personaje que es el gaffiter de estas torres, que es histórico, trabaja hace muchos años acá, vino a reparar distintas cosas y entre medio le comentaba y veía trabajar a los eléctricos. Entonces en algún momento él, comentando, me dice, sí, pues que estas instalaciones es porque habían unos equipos acá. Entonces yo le pregunté, ¿equipos de por qué? ¿Qué había? Me dice, no, por la radio Moscú, mientras arreglaba una llave abajo. ¿Qué? ¿Cómo la radio Moscú, maestro? Y maestro se eclipsó y no quiso, como no, que aquí, que allá. Al final, conversando, me contó la historia y según él, hasta el año 73 funcionaba acá algún tipo de emisión que tenía un cierto carácter clandestino, porque los equipos estaban todos disimulados y estaban guardados en unos closets que hay adentro que son bastante grandes. Entonces, y había reticencias para que él entrara a trabajar, a arreglar cosas, y siempre había gente distinta viviendo, 2 o 3 personas, y estaba arreglado como departamento, pero él decía que en alguna vez, de tantas veces que le tocó venir, le tocó ver algún tipo de antenas instaladas proyectándose acá. En esos tiempos este edificio era el más alto de la zona centro. Y después dice que funcionó, después del golpe, lo que es muy plausible como casa de seguridad o algo. Vivió gente acá y los dueños vivían en otra torre. El dueño era interventor de alguna empresa y después del golpe se fue con su mujer, pero siguió viviendo gente hasta el año 75. Eso fue lo que me contó este señor. Y según él, según lo que finalmente le contaron a él en todos esos años, lo que funcionaba en la radio Moscú. Claro, a mí me encantaría, yo pongo una placa de bronce si me llego a enterar. Sería fantástico que alguien pudiera, si alguien tiene alguna... Mira los pacos. Una vez más. Tal vez hay micrófonos funcionando todavía y la policía aún ronda preocupada porque se esté ventilando el tema de la casa clandestina. Lo raro sí es por qué necesitarían ese tipo de equipos para la radio Moscú, que uno la pillaba en onda corta igual, no tenía antenas de la transmisión. Puede que haya sido otro tipo de cosas. Lo que sí es efectivo es que, o sea, no es efectivo, pero se puede pensar que este era un muy buen lugar para instalar antenas. De hecho, en la azotea de este edificio funcionó antenas como en el cerro durante mucho tiempo para transmisiones de distintos tipos, telefónica, de televisión o de radio. Y sí, durante los años 70 en Chile debe haber habido cantidad de gente que necesitaba tener comunicaciones seguras con distintos lugares del mundo en tiempos que no había internet, en que la telefonía era fácilmente intervenible. En fin, debe haber habido algún tipo de
tal vez de instalación de comunicaciones que necesitaba esas antenas, que no fuera una especie de antena repetidora de la radio Moscú, que es medio improbable. Y lo otro que podría ser plausible es que aquí hubiese un centro de acopio de información. O sea, de alguna parte había que centralizar la información que llegaba en cosa de horas a Moscú, a la radio Moscú, para, por ejemplo, en el caso de una protesta, poder... debía haber un sistema más o menos armado para poder compilar todos los informes de las distintas regiones, con distintas personas, los lugares, centralizarlo y mandarlo y hacer de eso un informe finalmente. Pero al señor Gaffiter no hay más información que sacarle, es reticente, y yo no encontraba a nadie y no encontraba información que siquiera hable de alguna instalación de la radio Moscú funcionando en Santiago de Chile. No lo sé. Dicen que no. Sería entretenido que acá hubiese funcionado algo y saber qué funcionó realmente, pero no. Hasta el momento no es nada más que un mito urbano. La característica. Y la Katia encima, con su voz maravillosa. Radio Moscú comienza su diario programa para Chile. Escucha, Chile. Las noticias que la Junta esconde y prohíbe. Lo que ocurre dentro de Chile y la voz de la solidaridad del mundo. Escucha, Chile. Un programa de Radio Moscú. Muy buenas tardes, amigas y amigos de Chile. Muy buenas tardes, queridos compatriotas. El mismo himno que entonamos alguna vez en la Plaza Pública de Santiago, en Arica o Punta Arenas, en el Vallenado Talca, en Antofagasta o Valdivia, en Concepción o Coyhaique. Qué increíble, ¿eh? Estas cosas te pegaban medio a medio en el corazón, ¿eh? Cuando mencionaba los nombres, las palabras. Sitios en que uno no había estado, a lo mejor como Coyhaique, pero te dejaba clic. En voces del mundo socialista, el mismo que surge en las voces profundas del coro del ejército soviético. Sí, en ruso. No, en español. Venceremos el español. Pero el ejército. Es realmente un trozo de la historia paleolítica de la cultura, oye, es fantástico. Y me emociona, fíjate, me emociona realmente. O sea, con estos coros tú tenés que entender que también, aunque fuera el año 80, al escucharlo en la radio uno también se proyectaba una cosa que era también de una época anterior, si es casi de entreguerra, esta época de las vanguardias, los ejércitos y todo. Escucha Chile de Radio Moscú. ¡Ay, qué maravilla! Esto es lo que escuchábamos en el campamento. Comenta. Bolo. Ay, ay, ay. En su habitual espacio de martes y viernes, Volodya Teitelboim, miembro de la dirección del Partido Comunista de Chile. El Mercurio cuida a Pinochet a pesar de sí mismo, porque le interesa sobre todo mantenerle en un cargo, aunque le gustaría que cometiera menos errores. Para eso está el decano, para representar con precisión mercurial los intereses de quienes verdaderamente detentan el poder en Chile.
logrando monopolios internos y externos. Maravilloso, este es un discurso que era impresentable en un medio de comunicación, un canal de televisión o algo así. Necesariamente un origen democrático. Sea, te despacháis a Pinocho y al Mercurio de una. ¿De dónde? De un mando carismático y de facto. Nos estamos acercando al intento de legitimación del poder que los grandes negocios ejercen en Chile a través de Pinochet y sirviéndose del ejército. La nación rechaza el gobierno para un solo hombre. La nación reclama que se devuelva la soberanía a su auténtico titular, el pueblo chileno. Hasta pronto, estimados compatriotas. Inteligente este hombre, ¿eh? Qué gracioso, ¿eh? ¿Han escuchado ustedes? A Gloria Teitelboy. Imagínate uno que en Chile no salíamos en nada. Escucha Chile de Radio Moscú. Radio Moscú escucha Chile. Y todo dedicado a uno, cualquiera se sentía que le estaban hablando a uno, pues, weón. Desde el otro lado del mundo. CEPAL, para exigir el esclarecimiento de la situación de sus familiares detenidos y desaparecidos. El grupo de mujeres, atado con gruesas cadenas a los barrotes de la entrada principal de la CEPAL, demandó la intervención del secretario general de Naciones Unidas, Kurt Waldheim, ante el régimen de Pinochet. Las mujeres, asimismo, lanzaron un comunicado en el que denuncian que en diversos lugares del país existen campos secretos de reclusión donde se encuentran numerosos presos políticos. En su comunicación firmada por varios obispos, la Iglesia demanda la designación de ministros en visita en las Cortes de Apelaciones del país. La petición está acompañada por una relación de 61 personas detenidas, desaparecidas y los nombres de los agentes de la DINA que efectuaron las detenciones. Por lo tanto, añade la declaración, resulta inexplicable que quienes tienen todos los antecedentes para responder continúen prolongando esta situación en forma indefinida. También el grupo de mujeres, familiares de los detenidos desaparecidos, se manifestaron en contra de la decisión del régimen de Pinochet de otorgar facilidades para declarar la muerte presunta de sus parientes. Con vivo interés y expectación, se espera la inauguración este jueves de la Conferencia Mundial de Solidaridad con Chile, en Madrid. En el acto inaugural hablará Hortensia Bussi de Allende y representantes de los partidos políticos y organizaciones sindicales más importantes del país. Benjamín Tepliski, miembro del comité preparatorio de la conferencia, declaró que la jornada solidaria es uno de los actos más amplios que se haya realizado en solidaridad con un pueblo en el presente siglo. Y hasta aquí las noticias. ¿Ahí sería todo? No. Yo tengo la sensación de que está cortado. Yo creo que le metieron tijera al programa. ¿Cuándo empezó a transmitir? Radio Moscú debe haber empezado por el 73, 70. No, pero Bolodia estaba allá, Del 73. Bolodia estaba allá cuando ¿Qué mes del algo al 73? tiro, pero el Bolodia se quedó hasta como el 80 ya. Pues. Sí. ¿Pero qué mes del 73? No, el 74 debe haber empezado. A fines del 73. Y las últimas palabras de Bernardo Leighton en su discurso de Italia fueron para referirse a Salvador Allende. Allende de salvar la democracia chilena, no porque él fuera un fanático, sino porque era un patriota y sabía que en Chile se podían hacer las cosas y se podía caminar hacia una nueva sociedad. Y Allende cayó en esa línea, entregó la vida, y en ellos que cayó en su puesto, cayó como un chileno valiente, defendiendo la posibilidad de realizar la transformación chilena en el cauce histórico de Chile. Igual que tú, igual que tú, igual que tú, yo también escucho Radio Moscú. Igual que tú, igual que tú, igual que tú, yo también escucho Moscú. Me había olvidado esa. Sí, a mí también. Igual que tú. ¿Alguien tiene detenido o desaparecido en su familia? ¿Ustedes? Sí. Sí. Yo también.
Lo que pasa es que esa sensación de esperar que te dijeran por la radio que estaba vivo, que estaba en algún lugar, esa sensación de esperar esa noticia te da una ansiedad muy grande cuando lo escuchaba. Y a la vez el temor, y por eso que te digo, la poníamos bajito. En todas partes era bajita. Era bajita. Y con la luz apagada. Así finaliza otra audición del diario programa de Radio Moscú, Escucha, Chile.